como objetivos vamos a ver la definición de abdomen agudo y del adulto mayor. No me gusta mencionar patología del anciano porque se escucha muy despectivo. Yo lo manejo mejor como el adulto mayor. Vamos a ver las estadísticas y demografía, el crecimiento de la población, cómo se ha ido presentando, los cambios fisiológicos que se presentan sobre el envejecimiento, los aspectos a considerar, cómo vamos a abordar una patología de abdomen agudo en el área de urgencias, la clasificación de abdomen agudo, así como las patologías quirúrgicas que son más comunes. Hay patologías quirúrgicas y no quirúrgicas. Ahorita vamos a ir desglosando cada una de ellas. Vamos a tener un caso clínico y por último las conclusiones. Bien. Bueno, ¿qué entendemos por abdomen agudo? Abdomen agudo es una patología en la cual hay signos y síntomas que tienen como base un dolor abdominal intenso. Es un dolor abdominal el cual puede ser de inicio brusco, pero por lo general también puede ser insidioso, y la evolución normalmente es de 24 a 48 horas. Y puede ser de origen abdominal o extraabdominal, y es ahí donde radica la importancia de decir si se clasifica en dos grupos, como quirúrgico y no quirúrgico. Ahorita vamos a ver algunas de las patologías según la clasificación que se menciona. Evidentemente, esto es importante porque si nosotros en un adulto mayor no llegamos a un diagnóstico prematuro, las complicaciones que se pueden presentar son potencialmente mortales. Y obviamente la mortalidad pues aumenta. ¿A quién se considera adulto mayor? Según la Organización Mundial de la Salud, toda persona mayor de 60 hasta 74 años son consideradas de edad avanzada. De 75 a 90 los mencionan como viejos o ancianos. Y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. Pero, para propósitos prácticos, a todo mayor de 60 a 65 años se le llamará de distinta persona de la tercera edad. ¿Sí? Y vamos viendo cómo en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se ve que la población, el crecimiento de la población que ha tenido de 1930 al 2010, este es el de los últimos consensos que se tienen, y evidentemente pues hay un aumento sustancial de la población geriátrica, es decir, cada vez va a haber más personas adultas mayores a las cuales tengamos que prestar atención o que vamos viendo en los servicios de urgencias. Se dice en Estados Unidos que para el 2030, antes lo veíamos muy lejano, el 2020, 2030, pues ya prácticamente ya estamos a 10 años, ya a 11 años para estar en 2030, y se dice que 1 de cada 6 estadounidenses que acudan a consulta de urgencias va a ser un paciente geriátrico. Entonces la población va creciendo de manera considerable. Y por el sexo, pues obviamente las mujeres nos llevan siempre la ventaja en ese sentido, con algunas otras cosas más. En Tamaulipas, aproximadamente 285.097 son del 2000 al 2010 el censo que se hizo de población también adultos mayores. Muy bien. ¿Qué vamos a ver o qué cambios va a presentar un paciente adulto mayor? Evidentemente, los cambios que presentan influyen desde el punto de vista al sistema cardiovascular, sistema renal, sistema genitourinario, sistema respiratorio, nervioso central autónomo, en los líquidos y compartimentos corporales, en el hígado, en la piel. Todas esas repercuten en un momento dado porque cada una se va deteriorando de diferente manera. Desde el punto de vista del sistema cardiovascular, encontramos que hay una reducción del gasto cardíaco, es decir, una hipoperfusión tisular generalizada. Por eso los pacientes también empiezan a tener cierto grado de deterioro neurológico por una hipoxia cerebral. Hay disminución de respuesta a los beta-adrenérgicos, es decir, el tono vascular también se ve alterado, se ve disminuido, hay una hipertrofia ventricular, empieza a haber calcificaciones, aterosclerosis y arteriosclerosis presentes en los vasos, en la nivel arterial, y la elasticidad vascular se ve reducida. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen una o dos comorbilidades asociadas, a veces pueden ser más de dos, y el aumento de las resistencias vasculares periféricas que conllevan a la hipertensión arterial, y si aunado a eso tenemos lo que es el síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, dislipidemia, pues el riesgo de comorbilidades y el riesgo de mortalidad pues aumenta considerablemente.
Desde el punto de vista renal, hay una reducción de la tasa de filtración glomerular, lo que conlleva que la depuración de creatinina, después de la cuarta década, empiece a haber una alteración y evidentemente el 30% se reduce. ¿Y esto qué conlleva? Que la exposición a algunos medicamentos que se emplean como antibióticos de primera línea, pues puedan generar más toxicidad y una alta vulnerabilidad a las patologías de infección del tracto genitourinario. También los pacientes, se ha visto que los glomérulos y los túbulos contorneados, donde hay la reabsorción y la reabsorción de líquido principalmente, empiezan a condicionar una dilatación a nivel de las nefronas, y esto condiciona también que haya una éstasis urinaria con la consecuente presencia de bacterias o bacterias que pudiera ser asintomática o sintomática, y infecciones del tracto genitourinario. Desde el punto de vista respiratorio, pues la superficie alveolar disminuye 20 a 30%, disminución de la extensibilidad pulmonar, mecanismos de limpieza del transporte mucociliar también alterado, es decir, ya no hay una buena producción de moco, que conlleva que no haya un atrapamiento de las bacterias o del polvo que en un momento dado pudiera fungir como alergeno, y la pérdida del reflejo tusígeno. Esto favorece la propensión a procesos neumónicos, infecciones que en un momento dado pues llevan al deterioro del paciente. Evidentemente, desde el punto de vista neurológico, pues hay una reducción neuronal y la actividad simpática y parasimpática se ve deteriorada, velocidad de conducción nerviosa, deterioro sensorial y delirium. Todos estos pacientes llegan a cursar con demencia senil. Entonces, la forma de comunicarse con nosotros para podernos expresar una sintomatología, un dolor o alguna afección es completamente difícil. Y muchas de las veces, si ya tienen un cuadro de demencia, pues poder entablar un diagnóstico o un interrogatorio con el paciente, créanme que es realmente todo un reto. Y a veces, la mayoría de las veces nos tenemos que basar en lo que nos digan el familiar, y desafortunadamente a veces hasta la persona que lo está cuidando que no es familiar. Muchas de las veces utilizan alguna persona, algún asistente en salud o algún personal de enfermería que obviamente está capacitado para el cuidado, pero que solamente se dedica en ese momento a cuidar a la persona, más no sabe todo el historial que pudiera cargar ese paciente. ¿Okay? La alteración de la memoria a corto y de largo plazo se ve alterada, reducción del flujo sanguíneo cerebral, aunado a las alteraciones cardiovasculares por la arteriosclerosis o por la arteriosclerosis, y por la mala coordinación psicomotriz también está presente. Desde el punto de vista hepático, después de la octava década, normalmente hay pérdida del 40 al 50% del tejido hepático. Esto redunda en que hay una reducción del sistema enzimático microsomal, y hay muchos medicamentos que se metabolizan a nivel hepático y obviamente generan una toxicidad mayor. Estos pacientes tienden a tener que utilizarse dosis más bajas de medicamentos porque el tiempo de vida se prolonga, porque no se elimina de manera adecuada. También existe un estado de desnutrición, la albúmina se deja de producir y los pacientes empiezan a tener también alteraciones de la coagulación de la sangre, entonces, porque también lleva un cierto grado de metabolismo a nivel hepático. La reducción de la capacidad metabólica, y lo mencionaba, bueno, para depurar algunos narcóticos. Normalmente los pacientes también en estas edades son pacientes que están en polifarmacia, es decir, toman de 4, 5, a veces hasta 17 medicamentos antihipertensivos, analgésicos, antiácidos, para diabetes y glicemia, para colesterol y triglicéridos. Entonces, todo eso en un momento dado conlleva que el paciente sea vulnerable a la hipoperfusión y a la sepsis abdominal. Gracias. A nivel de la piel, si ya sabemos que a nivel cardiovascular hay una alteración y una falta de flujo de irrigación a los tejidos, pues evidentemente ¿qué nos va a afectar? Pues una disminución de la epitelización, es decir, las heridas no van a tener una buena cicatrización a todos los niveles. Y aunado a esto también, si tenemos una alteración en el flujo vascular, pues no va a haber una respuesta inmunitaria adecuada. La respuesta inmunitaria se ve alterada porque la respuesta inmune, la humoral y la celular, está reducida y no alcanzan a llegar los factores, las células en un momento dado de la defensa que pudieran ayudarnos a contrarrestar un proceso infeccioso. Entonces, obviamente, es una falta de cicatrización de las heridas de manera considerable. ¿Cómo abordar un paciente adulto mayor con abdomen agudo? Normalmente tenemos que considerar todos estos parámetros de manera considerable. Si hacemos una buena historia clínica, nosotros vamos a llegar a tener el diagnóstico en más del 70-80% sin exámenes de laboratorio. Porque ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, llega un adulto mayor, ponlo ahí
ahí en la cama fulana de tal, ahí todo el rato lo veo. A veces no le damos la importancia a ese tipo de pacientes y lo relegamos y vamos retrasando el tiempo de atención para esos pacientes. Muchas otras de las veces el paciente los familiares van y lo dejan ahí en el área de urgencias y se van porque yo tengo otras ocupaciones o tengo otras cosas que hacer y el paciente está abandonado. Entonces, si nosotros hacemos una historia clínica, vamos a poder llegar a un diagnóstico con mayor prontitud y podemos resolver la complicación potencialmente mortal de este paciente en algunos de los casos. Si nosotros interrogamos a un paciente, no sé si alguna vez aquí el personal de la salud, la mayoría, interrogamos a un paciente adulto mayor y a veces no sabe ni qué está tomando, no sabe ni las dosis del medicamento, a veces no sabe ni lo que tiene, y viene la hija, la hermana, la familiar o alguien también mayor, a veces inclusive acompañándolo, que tampoco sabe la historia clínica de esta persona. Entonces todo eso no nos hace de manera global integrar un diagnóstico específico y nos dificulta hacer esta evaluación. Muy bien, desde los antecedentes de patología abdominal tenemos que saber si lo han operado, si tiene antecedentes quirúrgicos, si lo operaron y hubo alguna complicación, qué fue lo que sucedió. Todo eso es importante en un momento dado saber. Todos los procedimientos quirúrgicos, las adherencias es la primera posibilidad diagnóstica de una oclusión intestinal que condicionaría un abdomen doloroso y potencialmente que pudiera ser quirúrgico. Muy bien, el consumo de fármacos, como les mencioné, la polifarmacia, más de 5, 7, a veces hasta 20 medicamentos toman. Entonces eso es importante porque tenemos que determinar si alguno de ellos está generando o condicionando alguna alteración, como por ejemplo, un signo de la respuesta inflamatoria sistémica a un proceso infeccioso o dolor es la taquicardia. Pero todos sabemos que los beta bloqueadores pueden realizar una reducción funcional de un tratamiento para un problema cardiovascular, una hipertensión arterial. Se utiliza y muchas de las veces enlentece la frecuencia cardíaca y eso hace que nos dé una falsa impresión de que estamos controlados de la frecuencia cardíaca, que no tenemos ningún problema ahí de respuesta inflamatoria. Entonces, todo eso es importante y que tenemos que analizar. Síntomas inespecíficos y tardíos, obviamente esto va aunado al interrogatorio con la historia clínica. La exploración física, ustedes llegan con el paciente y prácticamente los adultos mayores que ya tienen un cierto grado de demencia, prácticamente es como un niño. O sea, es difícil a veces llegar a evaluarlo, tiene miedo como un niño prácticamente, se vuelve todo una exploración, todo un reto. Y evidentemente los datos de la exploración física abdominal también se alteran, porque ya vimos todo lo que llega a alterarse desde el sistema cardiovascular, el sistema de la piel, todo prácticamente, la sensibilidad está alterada. Entonces nos hace algo difícil y complejo la evaluación. Es imprescindible realizar pruebas complementarias. En todos los pacientes tenemos que hacer a mano de los estudios de laboratorio, de imagen, de gabinete. ¿Por qué? Porque solamente con la historia clínica, podemos llegar a un diagnóstico, pero también hay la amplia gama de patologías que se pueden presentar en estos pacientes y las comorbilidades que tienen nos modifican en un momento dado una evolución como fuera en una persona joven. ¿Okay? Y los aspectos psicosociales del adulto mayor, cómo está su familia, su entorno familiar y su entorno social. Muy bien, ¿cómo vamos a clasificar el abdomen agudo? Hay múltiples clasificaciones, pero hay dos principales que nosotros como cirujanos nos basamos, ya depende de la selección de cada uno de nosotros, pero la clasificación de Bocuse o la clasificación de Klitzmann son las que se utilizan de manera más convencional, más frecuente. La clasificación de Bocuse nos habla acerca de padecimientos intraabdominales que requieren de cirugía inmediata. Si hablamos en general, pues evidentemente la apendicitis, la colecistitis, la perforación de víscera hueca a cualquier nivel, pues obviamente son que requieren un procedimiento quirúrgico inmediato. Si hablamos de padecimientos intraabdominales que no requieren cirugía, aquí entramos en el abdomen agudo no quirúrgico. Y como abdomen agudo no quirúrgico, existen patologías como la pancreatitis, que de primera instancia es la primera causa de dolor abdominal no quirúrgico de todos los pacientes. ¿Okay? Entonces, la neumonía son causas también de irritación diafragmática que pueden confundir con un abdomen agudo. El herpes zóster, la culebra que le llama la gente, ese proceso también genera un dolor de la pared abdominal
que pudiera asemejar o remediar un abdomen agudo. ¿Okay? Entonces, todos estos son padecimientos extraabdominales que pueden para indicar que pudiera ser un abdomen agudo, pero que para eso, un buen interrogatorio, una buena exploración física y con los estudios complementarios, pudiéramos llegar a un diagnóstico más certero. La clasificación de Klinsmann es un poco más amplia y es más adecuada, es la que yo normalmente utilizo de manera rutinaria para evaluar los pacientes, porque esta la divide en 5 rubros, que vienen siendo causas inflamatorias, causas perforativas, obstructivas, hemorrágica y vascular oclusivo. La hemorrágica y vascular oclusivo a veces se intercalan alguna que otra enfermedad, pero las más frecuentes de este tipo evidentemente nos las llevamos desde el punto de vista inflamatorio, en la etapa del adulto mayor y en la etapa también de cualquier persona adulta. Aquí tengo marcado lo que viene siendo la apendicitis y la colecistitis, porque estas dos patologías son de las más frecuentes que se presentan, o la causa más frecuente de dolor abdominal y de dolor abdominal agudo en el paciente adulto y adulto mayor. La pancreatitis la tengo con estos signos, porque con este asterisco. ¿Por qué? Porque es una causa de dolor abdominal frecuente, pero no quirúrgico de primera instancia. ¿Okay? No quiere decir que la pancreatitis aguda no pueda complicarse y que pudiera pasar a ser una pancreatitis necrótico-hemorrágica y que en un momento dado ahí entonces sí requiriera un procedimiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, la diverticulitis, que es el tema que sigue ahorita, en el siguiente no lo vamos a mencionar mucho, el doctor Víctor Rodríguez se va a hacer cargo de esto, y las salpingitis, que son otro trastorno inflamatorio que evidentemente pues no es algo que dé comúnmente, que no da en la edad adulta. Desde el punto de vista perforativo, estas dos patologías que se engloban como úlcera péptica son las más frecuentes que se presentan también dentro del abdomen agudo del anciano, y obviamente es por el uso de medicamentos y por la infección por el Helicobacter pylori que está presente. Las úlceras enterales y las neoplasias, que es otro rubro importante que para que no es sujeto de mención en esta ponencia. Desde el punto de vista obstructivo, los vólvulos, secundario adherencias, heridas o hernias son frecuentes. Desde el punto de vista hemorrágico, el aneurisma de la aorta abdominal, que es algo potencialmente mortal y que es grave. Y el vascular oclusivo, que es la isquemia mesentérica, trombosis mesentérica, que se engloban en un solo rubro. Vamos a empezar a hablar sobre las causas inflamatorias. Y entre este caso, la mayor parte de los casos es patología biliar, colecistitis aguda y colecistitis crónica. Y la apendicitis aguda, que también entra como causas inflamatorias. Si hablamos de la colecistitis, tenemos que determinar qué es la colecistitis, y es el proceso inflamatorio de la vesícula. En ocasiones llegan a la consulta pacientes que traen un ultrasonido por algún dolor abdominal vago que tuvieron y fueron a hacerse un ultrasonido para rastrearse, no voy a hacer la vesícula, y encuentran que tienen litiasis o piedras en la vesícula. Así dicen, no, me encontraron piedras en la vesícula. Bueno, el encontrar litos en la vesícula, eso se denomina colelitiasis. Es diferente a un proceso inflamatorio. ¿Okay? Para un proceso inflamatorio tiene que haber ciertos datos clínicos, pero principalmente el anatomopatológico, es decir, una biopsia. Entonces no vamos a saber hasta que no retiremos la vesícula si realmente es un proceso inflamatorio o no, en términos generales, ¿verdad? Pero existen formas de poderlo diagnosticar radiológicamente, que ahorita lo vamos a ver, en los cuales nos puede orientar y que sí tiene datos característicos de una colecistitis. Muy bien. Entonces, proceso inflamatorio de la vesícula secundario, en el 80-90% de los casos por obstrucción de litos. ¿Okay? La colecistitis aguda a veces puede ser, no puede haber una causa litiásica, pero este es un bajo porcentaje del 5 al 10% de los casos. La mayoría, todos obviamente preceden de un episodio de colecistitis, y después de una colecistitis aguda pasa a ser una colecistitis crónica. Normalmente decimos que para que sea una colecistitis crónica tiene que pasar de 2 a 4 semanas para poder determinar que ya es una colecistitis crónica. ¿Muy bien? Normalmente las mujeres nos ganan aquí también en frecuencia, son más frecuentes la colecistitis en la mujer, 22% para los hombres, 78% para las mujeres. Esta es una imagen de una colecistitis, de un proceso inflamatorio, un abordaje laparoscópico. Este es prácticamente uno de los instrumentos con los cuales hacemos la aspiración de las secreciones y todo lo que se colecta aquí. Este viene siendo el hígado. Esto es la vesícula.
Aquí están insertando una aguja, se está haciendo una punción porque esta vesícula está tensa, es una vesícula que está engrosada, es una vesícula que nosotros al verla ya cuando entramos por la paroscopía vemos una vesícula hiperémica con puntilleo hemorrágico por falta de riego sanguíneo, por isquemia, por la distensión de la serosa. Entonces obviamente aquí está funcionando y muy probablemente puede ser un hidrocolecisto o un piocolecisto, que son de las complicaciones más graves que hay que evitar en un momento dado de una colecistitis aguda. El 25% de la población pediátrica no tiene previamente dolor. Cuando llega con nosotros a veces el dolor está enmascarado o puede ser un dolor que es atípico, que es muy vago. El umbral del dolor está bajo. Si nosotros hacemos una escala análoga del dolor, el paciente a veces presenta un dolor de 5, de 10. Entonces dices tú, bueno, no hay una respuesta inflamatoria importante, no está complicado. Pero no, tenemos que estar al pendiente de la evaluación completa. El 33% solo presenta un dolor mínimo o a veces no hay datos de irritación peritoneal. Normalmente para hacer una evaluación de este paciente, es un paciente que típicamente empieza con un dolor que puede ser en epigastrio o en hipocondrio derecho, subcostal derecho, y ese dolor está presente sobre todo con los alimentos, está asociado con alimentos colecistokinéticos, es una de la importancia que se puede presentar. Pero en los adultos mayores también la alimentación ya es muy variada y ya no es tampoco una alimentación, ya no es variada, y tampoco no es una alimentación que esté rica en grasas, ya prácticamente la alimentación es diferente. ¿Qué complicaciones puede haber? Pues obviamente que la vesícula se pueda perforar, que puede haber un ilio biliar, que esto es una migración de un lito intravesicular que se vaya hacia el intestino y que condicione una oclusión intestinal, es poco frecuente. Y el más temido también, que es la colangitis. La colangitis, pues es aparte de tener el paciente un dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, hay ictericia. Eso habla de que hay un proceso que ya está afectando la vía biliar extrahepática y que puede ascender las bacterias que están presentes en esa zona y pueda generar una infección ascendente. Muy bien, el conteo de los leucocitos por lo general está normal o discretamente elevado. Y esto habla de la inmunosenescencia, es decir, la alteración en la respuesta inmunitaria a nivel humoral y celular. 40% de los pacientes son de cirugía de urgencia los que son mayores de 55 años. O sea, los adultos a veces se retrasan los diagnósticos y las terapéuticas precisamente por estos cambios que hemos mencionado. En lugar de tener fiebre, también tienden mucho a tener hipotermia. Eso es lo que presentan los pacientes. Y los escalofríos, más que el dolor, que no está tan presente. Cuando ya es muy evidente, cuando hay un signo de Murphy en procesos agudizados, o también en vesículas de porcelana, que esa es una vesícula en la cual ya hay una calcificación o microcalcificación de la serosa y de la mucosa de la capa muscular de la vesícula, que en un momento dado condiciona que sea una vesícula dura. El momento de la exploración del signo de Murphy, que es el signo en el cual nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y nosotros introducimos nuestros dedos en la porción subcostal derecha y al momento que el paciente le pedimos que expire, prácticamente al momento desciende la vesícula y nosotros podemos en un momento dado palpar. El paciente impide la respiración nuevamente y genera dolor al momento que hacemos el contacto con la vesícula. Ya le mencionaba los leucocitos. Siempre es conveniente solicitar estos estudios complementarios, amilasa, lipasa, para descartar si alguno de los litos no migró más allá de la vía biliar y condicionó una pancreatitis biliar, porque las pancreatitis agudas son más graves en los adultos y tienen más tendencia a generar una pancreatitis necrótico-hemorrágica. Por eso es importante hacer un diagnóstico prematuro. Muy bien. ¿Cuál es el estudio radiológico gold estándar para poder llegar a este diagnóstico de colecistitis? Bueno, la ultrasonografía de abdomen nos puede determinar en un momento dado la presencia de inflamación de la pared vesicular y algunos otros datos radiológicos que son de alarma para nosotros. Yo a los médicos de pregrado y a mis residentes siempre les digo que evalúen todos estos parámetros en los pacientes, es decir, engrosamiento de la pared vesicular. La pared vesicular normalmente debe medir de 1 a 2 milímetros, ese es lo normal. Tenemos que ver también si hay litos. No es lo mismo tener un lito grande mayor de 2 centímetros a tener litos múltiples y menores a 5 milímetros porque el potencial de migración es mayor. ¿Okay?
Un lito enclavado en el cuello, es decir, en el orificio de salida de la vesícula, también es una indicación de urgencia, porque nos habla de que por ahí, con cualquier estímulo que haya vesicular, por alimento, a veces ya cuando está el lito enclavado, a veces hasta el agua condiciona dolor y hace que haya estímulo vesicular y genera problema. Entonces, doble halo de la pared, es decir, que habla de líquido inflamatorio alrededor de la vesícula. Y esto es lo que se representa. Esta es la vesícula, todo este tejido de aquí es el hígado, aquí está el transductor del ultrasonido, aquí vendría estando la piel, y evidentemente vemos esta pared vesicular y alrededor se ve una imagen que condiciona que hay líquido inflamatorio. Igual la pared se ve engrosada, normalmente el radiólogo la valora y esta pared probablemente tendrá de 4 a 5 milímetros. Entonces todas las paredes vesiculares mayores de 4 milímetros son procesos inflamatorios, o es decir, el paciente ya estuvo expuesto previamente a un proceso inflamatorio y a lo mejor no se dio cuenta, para él fue un dolor vago y no pasó absolutamente nada. Entonces también la presencia de litos pequeños, aquí se ve mucho sedimento también, se ve un puntilleo blanquecino, debe de verse negro, el líquido se ve negro, la sangre, el aire y el agua, todo se ve negro. Entonces obviamente aquí se ve un puntilleo blanquecino que habla de que tiene lodo biliar con potencial para migración hacia la vía biliar. ¿Cuál es el manejo de urgencias? Pues obviamente el paciente que hace una dilatación intravenosa, hay que hacer una corrección. Normalmente utilizamos solución Harman o solución fisiológica, pero tenemos que tomar en cuenta que es un adulto mayor. Las cantidades de volúmenes que tenemos que pasar, muchos niños son cardiópatas, entonces tenemos que tener mucho cuidado en la administración de estas soluciones, y siempre es imperante tener un control de volúmenes de ingreso y de egreso, es decir, manejar una sonda Foley para poder valorar esto. La corrección hidroelectrolítica, sodio-potasio, control del dolor es muy importante también, una analgesia que en un momento si es una causa no quirúrgica como las pancreatitis, pues bueno, también no generar una analgesia potencialmente que nos puede enmascarar algún cuadro peor. Antibióticos intravenosos, normalmente utilizamos cefalosporinas de tercera y cuarta generación. En ocasiones, cuando hay datos ya de poliartritis, pues tenemos evidentemente, aparte de hacer una resolución de tipo derivativo, tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro como los carbapenémicos, meropenem y bipenem. ¿Okay? Y la colocación de la sonda nasogástrica, no sé si alguien haya traído alguna vez alguna sonda nasogástrica, se ve que es muy molesto, yo no la he tenido, pero se ve que es muy molesto. Entonces esta la dejo únicamente en aquellos casos en los pacientes en los cuales haya riesgo de broncoaspiración o que haya alteraciones importantes digestivas como hiperemesis o algo que esté condicionando que el paciente esté distendido con las secreciones intestinales. El tratamiento definitivo, evidentemente, es la colestectomía laparoscópica, que es desde 1950 y en México desde 1990 se utiliza como el gol estándar inicial para el tratamiento quirúrgico. Ya la cirugía convencional o abierta ya prácticamente no se emplea. No quiere decir que no se use, porque es necesaria también, ya que algunos de los pacientes, a pesar de haber iniciado con un abordaje laparoscópico, terminamos con un procedimiento de conversión o un procedimiento abierto. Muy bien. Bueno, la apendicitis normalmente es más frecuente en los pacientes jóvenes, en la segunda, tercera década de la vida, 20, 30 años, es el índice de mayor presentación. Cuando es en la población geriátrica, las tasas de complicaciones por comorbilidades asociadas, es mayor, es decir, el paciente se complica de manera importante porque no se hace un diagnóstico prematuro. La presentación es atípica. Normalmente esto siempre está asociado, hay que tomar en cuenta en estos pacientes que hay deterioro del estado mental. El paciente llega bien, llega con su molestia, pero empieza con alteraciones mentales, empieza con hipotensión y la hipotermia que les mencionaba. Probablemente no van a encontrar febrícula ni fiebre, entonces van a encontrar una temperatura normal o un poco baja. ¿Okay? La incidencia de presentación es alta por obviar la sintomatología, y los estudios complementarios también son indispensables para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Esta es una radiografía simple de abdomen en la cual no es un paciente adulto, porque bueno, vemos las características de la osificación, pero más que nada para esquematizar, si nosotros llegamos a ver una imagen sugestiva con un cuadro clínico en un paciente, pues vemos aquí la característica del fecalito, la presencia de una litiasis ahí, que pudiera estar también a nivel del colon, pero si trae un cuadro clínico florido, es el diagnóstico patognomónico radiológico. ¿Okay? El ultrasonido es otra de las recomendaciones y estudios que utilizamos para poder determinar
si hay un proceso inflamatorio o no. Este es el apéndice. Es difícil valorarla a veces porque si es un paciente obeso también complica el que la grasa visceral pudiera dificultarnos que el radiólogo pudiera evaluar bien el apéndice, pero si hay un diámetro mayor de 7 milímetros, pues eso es patognomónico de un proceso inflamatorio, ¿okay? Igual que la vesícula, líquido periapenticular también habla de un proceso inflamatorio localizado. Y la tomografía de abdomen, que es lo que normalmente utilizamos más en los pacientes adultos, porque hay diversas patologías más frecuentes en el adulto que en el joven, como diagnóstico diferencial para apendicitis. Y vemos aquí la presencia de este líquido que está también en la zona pendicular, y hay un poco de extravasación de líquido inflamatorio hacia la correa paleocólica y hacia el hueco pélvico. Aquí tenemos la zona. Bien. Causas perforativas. Úlcera péptica, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal. De las dos, la más frecuente en los adultos mayores, la úlcera duodenal. Y normalmente el dato clínico es un dolor epigástrico, es el signo pivote, es un síntoma pivote que se presenta. Y la irradiación hacia la porción posterior del paciente es mayor. Cabe mencionar que también un 70% de estas úlceras son asintomáticas. Hay tres complicaciones principales que se pueden presentar en las úlceras pépticas. Una es el sangrado, que es la causa principal. La segunda es la perforación. Y la última en frecuencia, pues es la obstrucción, que son las que se pueden presentar. Está asociado a las úlceras pépticas al uso indiscriminado o a veces al uso de los AINES. Todos los pacientes adultos mayores, la mayoría tiene una osteoartrosis o alguna artritis reumatoide o algún problema degenerativo óseo que en un momento dado lo obliga a utilizar este tipo de recursos de analgesia. Y también la colonización por la bacteria Helicobacter pylori también está asociada en un 53 a 73% de los pacientes. Las úlceras se presentan, las úlceras gástricas obviamente en el estómago, la úlcera duodenal, y esto conlleva a que haya un sangrado del tubo digestivo y el paciente presenta melena. Muchas de las veces la sintomatología de dolor abdominal, si no está presente, nos tiene que poner en alerta el hecho de que haya una hemorragia, que haya una melena, que haya anemia. Muchas de las veces el paciente no lo ve, va ahí al baño, evacúa y no se aprecia si todavía tiene cierto grado de dependencia. Y la forma en que lo vamos a poder diagnosticar o determinar clínicamente es que el paciente tenga disnea, que tenga cansancio, que tenga astenia, dinamia. Nos obliga a investigar entre la gama de enfermedades que pueden condicionar ese tipo de problemas. El manejo médico en urgencia, pues obviamente el paciente se deja en ayuno, igual soluciones intravenosas, fármacos, solución fisiológica. Los inhibidores de la bomba de protones no siempre, se utilizan, mas no quiere decir que sea la solución para el problema de base. Evidentemente tenemos que modificar los hábitos alimenticios, tenemos que, aparte de eso, si no es una hemorragia importante, tenemos que otorgar la erradicación del Helicobacter pylori, que es un tratamiento que normalmente se da de 6 a 8 semanas. Es un motivo en otra plática, ¿okay? El manejo debe ser enfocado en la reanimación precoz e identificar de manera prematura las complicaciones mencionadas como hemorragia, perforación y la obstrucción. Dentro de las causas obstructivas, estas son las segundas causas posteriores de abdomen quirúrgico. La primera son las inflamatorias, colecistitis, colangitis, colecistitis crónica y apendicitis. Estas son las segundas causas. Y de las segundas causas, la más frecuente, las obstrucciones del intestino delgado. Y la obstrucción del intestino grueso es en la segunda posición. Esta normalmente es al 10 al 20% de la consulta en el área de urgencia de una unidad hospitalaria. Son 3 veces más frecuentes que en los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen procedimientos quirúrgicos previos. Después de la patología vesicular, la segunda causa que mencionaba, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo llega el paciente clínicamente? Pues obviamente genera dolor abdominal, distensión abdominal, puede presentar eructos, puede presentar náusea y vómito dependiendo del grado y el tiempo de obstrucción, puede presentar también falta de canalización de gases y evidentemente no puede evacuar. ¿Cómo lo vamos a ver radiológicamente? Pues una radiografía simple de abdomen podemos evaluar y vemos esta importante dilatación de ácido intestino delgado. ¿Cómo vamos a determinar qué es intestino delgado? Porque anatómicamente tenemos lo que viene siendo, forma esta secuencia de anillos como dilatación, el signo de pilas en monedas que les comento mucho a los médicos de pregrado y a los residentes, y la ausencia
radiológica de gas distal. Es decir, en colon hay muy poco gas, esto vendría siendo colon sigmoides, aquí hay un poco, perdón, colon ciego y ascendente, y un poco en colon sigmoides, no hay nada en ámpula rectal de gas. Entonces eso es el signo patognomónico radiológico de una obstrucción de intestino delgado. Diferente en una obstrucción de intestino grueso, en este caso, bueno, es un vólvulo sigmoides que en un momento dado vemos diferentes, estas son las austras que a nivel anatómico lo podemos valorar, histológico lo podemos valorar del colon del intestino grueso, y la dilatación, por consiguiente, ya dependiendo del tiempo de exposición, que esto condiciona que aumente, que sea retrógrada la dilatación hacia el intestino delgado. Pero la válvula ileocecal, pues obviamente hace un cierto grado de contención, y las características clínicas del dolor de estos pacientes, pues es más hacia el lado izquierdo. Entonces ya lo vimos, obstrucción del intestino delgado, 50-74% por adherencia, es decir, procedimientos quirúrgicos previos, y las hernias un 15%, y las neoplasias otro 15% son causas de obstrucción del intestino delgado. El cuadro clínico ya lo mencionamos, mortalidad del 14 al 35%, todo lo que condiciona a un desequilibrio hidroelectrolítico, aunado también a que el paciente puede tener translocación bacteriana y eso condiciona una potencial sepsis en el paciente. ¿Okay? Bien. La tomografía del abdomen, esta se realiza en los casos en los cuales tenemos alguna otra causa o no tenemos completamente la certeza diagnóstica el nivel del sitio de la obstrucción que pudiera presentarse o lo que está condicionando la obstrucción. ¿Cuál es el manejo? Pues obviamente la descompresión, aquí sí, muchas de las veces la sonda nasogástrica, a pesar de ser muy molesta, tenemos que utilizarla, y eso en un momento dado descomprime el intestino y genera que no haya una distensibilidad de estas asas intestinales con la consecuente perforación que pudiera presentar. La reanimación nuevamente con soluciones cristaloides en base a establecer una diuresis adecuada siempre y cuando no sobrecarguemos el corazón. Los antibióticos no están prescritos de primera instancia, es decir, no los utilizamos de manera rutinaria, salvo que haya datos de respuesta inflamatoria sistémica o tengamos ya evidencia de un proceso inflamatorio infeccioso que haya condicionado la obstrucción, como en los casos de enfermedad diverticular, que a veces genera una perforación de víscera hueca, se sellan, se pega una asa intestinal y eso condiciona una oclusión. Entonces ahí ya es diferente, pues se puede utilizar un antibiótico. ¿Okay? La resolución quirúrgica normalmente es inmediata, bueno, inmediata entre comillas cuando ya hay datos de respuesta inflamatoria, es decir, si el paciente tiene fiebre, leucocitosis, taquicardia, todos los datos que en un momento dado pudieran alterarnos los parámetros y que la evolución después de 48 horas, máximo 72, el paciente no ha evolucionado de manera adecuada. La obstrucción del intestino grueso, las causas más frecuentes neoplásicas, la enfermedad diverticular y el vólvulo. El tema de enfermedad diverticular, ahorita el doctor Víctor Rodríguez nos va a hacer favor de presentarlo. Y normalmente la obstrucción del intestino delgado también hay dolor abdominal, distensión y constipación. Pero el dolor, como les mencionaba, es un poco más hacia el flanco izquierdo y el hueco pélvico izquierdo. ¿Okay? Los vómitos son tardíos, es que se presentan y tienen características de aspecto fecaloide a este nivel. Como causa principal, como causa que vamos a mencionar nosotros aquí, vemos el vólvulo, y esta es una torsión del segmento intestino grueso que causa una obstrucción intestinal. Los segmentos más comunes de presentación son el 80% a nivel del colon sigmoides y en ciego un 15-20%. Esto es más frecuente en los pacientes pediátricos, los pacientes jóvenes, y tienen más riesgo de perforación a este nivel, porque la distensibilidad que hay a nivel del sigmoides puede ser un poco más amplia. Usualmente la edad de presentación es arriba de los 70 años, es cuando se presentan este tipo de problemas. Y esta es la imagen característica que vemos. Obviamente vemos, es una torsión a este nivel de un intestino grueso, un sigmoides redundante que prácticamente se tuerce sobre su propio eje, y eso condiciona que el gas que se está produciendo y que está avanzando el tránsito intestinal de la porción proximal a la distal genere esta dilatación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues un colon sigmoides elongado. Hay una hipótesis de que el estreñimiento crónico puede ser un factor predisponente, así como la constipación, que generan esto, y aparte la dismotilidad crónica. Hay que recordar que los pacientes, aparte del vaciamiento gástrico y el vaciamiento intestinal, se ven retrasados, y eso pudiera generar que sea un factor de riesgo para esto. El cuadro clínico ya lo mencioné: dolor abdominal insidioso progresivo, es tipo cólico.
a la exploración vamos a encontrar timpanismo a la percusión, discreta rigidez a la palpación, sensación de plenitud en fosa ilíaca izquierda principalmente, y estos datos que pueden estar ya en etapas avanzadas, fiebre, taquicardia, hipotensión y rigidez abdominal, lo cual nos indicaría que obviamente pues, ya es un proceso que se está complicando. ¿Cuál es el tratamiento? Por reducir el bólvulo y evitar recurrencias del mismo. Hay dos maneras terapéuticas de hacerlo, una es el procedimiento endoscópico y el otro es el procedimiento definitivo. El endoscópico se utiliza cuando el paciente, bueno, se tiene acceso a él. No es un tratamiento definitivo porque hay 50% de recurrencias y normalmente el tratamiento definitivo es haciendo la sigmoidectomía con anastomosis terminal y una apexia, una fijación del segmento intestinal alterado. En este caso, el segmento que falta aquí, que es el sigmoides, hace una torsión y prácticamente todo esto es lo que se dilata. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una resección intestinal y se hace una anastomosis por una fijación o una apexia de las estructuras hacia la pared posterior del hueso pélvico para que en un momento dado no vuelva a existir esa rotación. Y ya por último, entre las causas vasculares, tenemos la isquemia mesentérica y la ruptura del aneurisma aórtico abdominal. Vamos a enfocarnos un poquito más a la isquemia mesentérica, que es lo que se presenta con mayor frecuencia en los pacientes geriátricos. Y normalmente es difícil de diagnosticar y tiene una alta mortalidad, entre el 60 al 90% de los pacientes. Y el tiempo está asociado, y es importante mencionar que cuanto más rápido se diagnostique y se trate, evidentemente el pronóstico va a ser mejor. 80% de las isquemias son agudas, la mayoría de ellas son oclusivas, siendo la primera más frecuente, las arteriales en un 75% y las venosas en un 8%. El 17% corresponde a isquemias no oclusivas. Tenemos que tomar en cuenta la circulación arterial, que viene de la arteria mesentérica inferior, de la mesentérica superior, principalmente de la aorta, rama de la aorta, y el retorno venoso también, que es similar al drenaje arterial. Y la circulación también arterial que da a lo que viene siendo el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, pues, con su drenaje venoso también. Muy bien. La etiología, pues obviamente, principalmente el 50% un embolismo, es una de las causas que puede presentar esto. La trombosis arterial mesentérica de un 15 al 20%, que esto normalmente se da en los pacientes cuando presentan angina intestinal, es decir, el paciente come y genera dolor abdominal. Eso es algo muy importante mencionar. ¿Okay? Laboratorios, obviamente puede causar por leucocitosis o no, genera acidosis metabólica, elevación del lactato, hiperamilacemia está presente y elevación del dímero D. Pero el estudio, el cual estándar para poder determinar este tipo de problemas es el AngioTAC, el cual tiene una sensibilidad del 93 al 96% y una especificidad del 94 al 100%. Aquí vemos el AngioTAC, en el cual vemos la obstrucción completa de la arteria mesentérica superior y obviamente el riego sanguíneo está alterado a este nivel. Aquí tenemos una imagen con una isquemia arterial. El tratamiento, bueno, reanimación con volumen, vasopresores, todo esto nos ayuda en un momento dado a generar y a veces generar una estabilidad del trombo o eliminarlo en un momento dado. Y no sé si tengo tiempo todavía para quedar el caso clínico. Bueno, vamos rapidito en el caso clínico, ya me excedí un poquito del tiempo. Es una amplia gama de patologías, pero quise tratar de abarcar la mayor parte de las que son más frecuentes en los adultos mayores. Y este es un paciente de esta semana, prácticamente es una paciente que tiene 92 años, abdomen agudo del adulto mayor, y la paciente llega al área de urgencias con un dolor abdominal de 8 días de evolución y con diagnóstico de una coledocolitiasis, dilatación de las vías extrahepáticas y una hernia abdominal por ultrasonido. Aquí vemos el ultrasonido, la dilatación, aquí vemos el listo, dilatación de las vías biliares extrahepáticas y obviamente por consiguiente intrahepáticas. La paciente es valorada en el área de urgencias, se diagnostica como un desequilibrio hidroelectrolítico moderado más coledocolitiasis, se pasa al área de observación. En observación, obviamente hacen el plan de ayuno, soluciones intravenosas, todo lo que les mencionaba, y se nos pide interconsulta a cirugía general. Si ustedes ven aquí la evaluación del paciente, prácticamente, no sé si se alcanzan a apreciar, pero aquí está la temperatura, 37 grados, una frecuencia cardíaca de 68, una frecuencia respiratoria de 20 y una presión arterial de 70-50. Es una paciente de 92 años de edad. Esto es prácticamente a su ingreso. Estos son los medicamentos que se aplicaron en ese momento.
Eso fue a las 17:35 horas. A las 20:30 nuevamente se vuelve a hacer examen, temperatura 36, frecuencia cardíaca 93, frecuencia respiratoria 92 y continúa con el estado de hipotensión. ¿Okay? Los laboratorios con unos leucocitos prácticamente dentro de parámetros normales, si ustedes lo ven aquí, leucocitos de 6.000, no normales de 6.000 a 10.000, máximo 11.000, y evidentemente con una neutrofilia, empieza a haber un aumento de los neutrófilos, amilasa normal prácticamente, y pruebas de funcionamiento hepático relativamente normales para un patrón obstructivo que aparentemente presentaba. Estas son las radiografías de tórax que se le tomó a la paciente. Obviamente un corazoncito grande, no hay aparentemente un derrame pleural como tal. Es la radiografía simple del abdomen. Vean cómo valorar una radiografía con una paciente que está movilizándose, y aparte la técnica también tiene mucho que ver para poder hacer una evaluación más adecuada. Esta es una radiografía lateral en la cual vemos dilatación de asas de intestino delgado y un poco de intestino grueso. La paciente, eso fue el día 23, el día 25 se vuelve a realizar por la evaluación que hizo el médico inicialmente, no determina que en un momento dado tenga que entrar a urgencia, se solicita otro ultrasonido nuevamente, y el único ultrasonido, el ultrasonido reporta que la biliopsia extrahepática, la cual puede ser fisiológica en paciente colistectomizada. Esta paciente la habían operado en el 2016, una colistectomía, intento de colistectomía convencional, no pudieron retirar la vesícula, dejaron una sonda en la vesícula, hicieron una colecistostomía para derivarla por la edad de la paciente y todas las comorbilidades. A la semana la volvieron a operar por un proceso para tratar de retirar la vesícula y dejar una sonda en T en la vía biliar. A la semana fuga la sonda en T de la vía biliar y la vuelven a operar nuevamente a la paciente, o sea, 3 eventos quirúrgicos en menos de un mes y medio. Y bueno, por último le toman una tomografía, pues obviamente en la tomografía de tórax se ve algo de líquido alrededor en la parte baja del pulmón, y vemos esto. Esto es aire, es neumoperitoneo, es una perforación de víscera hueca. No es colon transverso, porque algunos pudieran decir, bueno, esto es colon transverso, pero no, prácticamente sigue todo el reborde hepático. Esta es la otra impresión. Y lo que traía realmente esta paciente, vean, este es el abdomen de la paciente, aquí está la cicatriz de las cirugías, que es donde tuvo las cirugías. Aunado a esto, esta paciente había tenido una hernioplastia umbilical, había tenido también una plastía inguinal bilateral y tenía su prótesis de rodilla de la izquierda. Pero lo importante o lo patológico que en un momento dado pudiera complicar, pues obviamente serían las múltiples cirugías que nos pudiera conllevar a algún problema. La orina estaba con coluria. ¿Podemos dar el video, por favor? Ahí al momento de la exploración, revisamos a la paciente, vean la respuesta que trae el dolor, obviamente genera datos de irritación peritoneal en la paciente. El video, por favor. Y al momento de someter a la laparotomía exploradora, la distensión importante abdominal se lo pueden apreciar aquí. Ya estamos entrando prácticamente a la capa de peritoneo, vamos a entrar a la cavidad abdominal, y al momento de abrir presten atención cómo el abdomen sale aire, el aire que está en el mismo peritoneo, y se deprime, como si se bajara, como si hiciera. ¿Alcanzan a apreciar un poco? ¿Si lo pudieron apreciar? De hecho, inclusive en el video se escucha donde se oye el aire, donde sale el aire prácticamente. Al momento de abrir, pues ya nos vamos dando cuenta que es a qué nivel está la fuga, porque en la tomografía no nos dio la impresión de que dónde estuviera el problema. Yo de hecho pensé que era un problema pendicular, pero al ver este líquido aquí, pues prácticamente ya encontramos el problema. Tomamos cultivos, mandamos análisis. Vean la importante reacción inflamatoria que hay a nivel intestinal, todas las matas de fibrina que se generan, una peritonitis química, peritonitis biliar, y este era el problema. Una ruptura por la litiasis en el colédoco y pues una fuga biliar importante que había generado 1000 mililitros en cavidad abdominal. Paciente femenina, 92 años de edad. Bueno, la población pediátrica cada vez es mayor, el reto para poder establecer un diagnóstico oportuno y eficiente es una necesidad, tenemos que hacerlo. Esta población tiene características propias para que dificultan el diagnóstico. Muy bien. Bueno, el día de ayer fue el día del cirujano. Muchas felicidades a todos los cirujanos.